Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 68 años. Durante gran parte de mi vida, creí que las mañanas tranquilas podían mantener el corazón en calma, que si preparabas el café con cuidado y doblabas las toallas de la cocina con esmero, el día seguiría tu ritmo. Esa mañana en Mérida, el aire estaba impregnado del aroma a jazmín y granos tostados. La radio sonaba bajito. Recuerdo haber pensado que la casa estaba inusualmente silenciosa, como si estuviera escuchando. Entonces sonó el teléfono. Casi no contesto, pero cuando lo hice, la voz de Alejandra cortó la línea como navaja. Tu mamá cambió la contraseña. Ni siquiera puedo comprarme un vestido. Sus palabras llevaban una mezcla de acusación, desesperación y un toque de triunfo. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé ahí, con el auricular aún tibio en la mano, mientras el café goteaba lentamente de la cafetera. Afuera, una puerta de coche se cerró con fuerza. Pasos resonaron en el porche. Luego, la puerta principal se abrió de golpe. Gabriel, mi hijo, mi único hijo, no parecía el niño que crié, aquel que alguna vez arreglaba casitas de pájaros en el patio con su padre. Su rostro estaba rojo, la mandíbula tensa, los ojos encendidos. Mamá, dame la nueva contraseña, exigió. Ahora mismo, intenté explicarle, decirle que solo había cancelado la tarjeta por demasiados cargos extraños, pero no escuchaba. Su voz se alzó, cortante y desconocida. Había visto su enojo antes, pero nunca así, cuando extendí la mano para calmarlo. Su mano golpeó por reflejo, antes de que la razón lo alcanzara. El sonido fue leve, pero resonó en cada rincón de la casa. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Mi mejilla ardía. Su respiración era pesada y entrecortada. En algún lugar detrás de él, la puerta mosquitera chirrió con el viento. Luego dio un paso atrás. Murmuró algo que no escuché y se fue. El motor del coche rugió, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido. Me senté a la mesa, presionando mi palma contra mi rostro, saboreando el borde metálico del impacto. La taza de café se había enfriado. Afuera, la luz de la mañana seguía brillando a través de las cortinas de encaje, indiferente, como si el mundo no acabara de tambalearse. Ese fue el momento en que todo lo que creía entender sobre la familia comenzó a deshilacharse, antes de que todo se desmoronara. Mi vida estaba hecha de tela y ritmo. Durante casi 40 años, el zumbido de la máquina de coser fue mi compañero constante. El suave golpeteo de la aguja marcaba las horas mejor que cualquier reloj. Confeccioné vestidos de novia para mujeres de todo Mérida, encaje en verano, satén en invierno, y cada puntada llevaba una pequeña oración para que su amor durara. Antonio solía bromear que yo podía coser en medio de un huracán sin levantar la vista. Él era constructor, firme y paciente. El tipo de hombre que medía 2 veces y hablaba una. Estuvimos casados 42 años, juntos. Criamos a un hijo y construimos una vida que no era lujosa, pero era nuestra. Cuando murió hace 2 años, sentí como si alguien hubiera jalado un hilo del centro de todo, y el resto comenzó a deshilacharse. Los meses siguientes fueron silenciosos, demasiado silenciosos. Los llené con trabajo arreglos, pequeñas reparaciones, enseñando a chicas del vecindario cómo hacer un dobladillo, pero el silencio se colaba de todos modos. La casa, que alguna vez resonó con las risas de Antonio y los pasos de Gabriel, ahora solo guardaba el suave sonido de la tela doblándose sobre sí misma. La soledad es algo curioso. No llega de golpe, se filtra como lluvia por un tejado viejo. Al principio, pensé que ayudar a Gabriel y a su nueva esposa me mantendría útil. Le daría forma a mis días otra vez. Eran jóvenes, aún encontrando su camino. Y yo quería facilitarles las cosas. Ahora, mirando atrás, veo cómo una sonrisa alegre puede esconder ambiciones que no reconocí hasta años después. Cómo la generosidad puede abrir una puerta que nunca quisiste destrabar.
Alejandra entró en nuestras vidas con la gracia de alguien que había ensayado el papel. Hablaba con suavidad, sonreía rápido y nunca llegaba con las manos vacías. La primera vez que Gabriel la trajo a casa, traía una canasta de panecitos de limón y una botella de vino que no podía permitirse del todo. Sus palabras venían envueltas en azúcar, ocultando una sutil posesión que aún no notaba. Me reí con el apodo. Avergonzada, pero conmovida. Nadie me había llamado algo tierno en mucho tiempo. Tras el funeral de Antonio, Alejandra se convirtió en mi sombra. Llamaba todos los días, preguntando por mí, insistiendo en ayudar con mandados o la cena. Su presencia llenaba el silencio que quedó tras la muerte de mi esposo, y yo la dejé. Se sentía bien tener a alguien joven y alegre alrededor, alguien que hacía que la casa se sintiera habitada otra vez. Empezó con cosas pequeñas, compras de supermercado, un poco de ayuda con las cuentas, configurar cuentas en línea que Antonio solía manejar. Se sentaba a mi lado en la mesa de la cocina, sus uñas tamborileando suavemente en la calculadora, su perfume suave y floral. No te preocupes por estas cosas. Mamá dulce, decía, tomando la tarjeta de mi mano con facilidad practicada. Déjame encargarme. Ya has hecho suficiente en tu vida. Me dije que era inofensivo, que la bondad de una nuera era algo para agradecer. Ella hacía feliz a Gabriel, y eso importaba más que nada. Ignoré la leve inquietud que sentía cada vez que ella guardaba la tarjeta un poco más. Cada vez que aparecía una compra nueva que no reconocía. Aún así, cuando me abrazaba al despedirse, llamándome la madre que nunca tuvo, le creía, o tal vez quería creerle. Después de todo, habían pasado años desde que alguien me hizo sentir necesitada. Empezó con cosas pequeñas, una alfombra nueva, un juego de cortinas, esos detalles que hacen un hogar más cálido. Alejandra me enviaba fotos de todo lo que compraba. No te preocupes, mamá dulce, decía, su voz brillante de orgullo. Encontré buenas ofertas. Le creí. O tal vez quería creerle más de lo que los números en mi cuenta empezaban a cambiar. Para fin de mes, los estados de cuenta mostraban más de 80,000 pesos gastados, mucho más allá de cualquier explicación que pudiera dar. El total se desdibujaba y luego se aclaraba, como burlándose de mí. Pensé que debía haber un error. Esa tarde, manejé hasta la nueva casa de Gabriel y Alejandra en las afueras de Cholula, una casa de 2 pisos con ladrillo claro y ventanas altas. Adentro, el aire olía a pintura fresca y algo floral y caro. La sala brillaba. Un sofá de terciopelo color vino tinto, una mesa de comedor de cristal que podía sentar a 12, lámparas importadas con bases doradas. Parecía una sala de exhibición, no un hogar construido con un sueldo honesto. Alejandra me guió por cada cuarto como si diera un tour. Solo queremos que quede bonito para cuando tengamos hijos, dijo, pasando la mano por la encimera de mármol. Un hogar decente para una familia decente. Cuando intenté hablar, Gabriel puso una mano en mi hombro. Ella solo quiere una casa bonita. Mamá, no la hagas sentir mal por eso. Miré a mi hijo, su confianza fácil, la forma en que le sonreía, y sentí algo retorcerse dentro de mí. Había trabajado 50 años para construir una vida sobre terreno firme. Y ahora sentía como si el suelo bajo mis pies se inclinara. Asentí, forzando una sonrisa que no sentía. Esa noche, de vuelta en mi cocina silenciosa, no pude mirar el estado de cuenta otra vez. Los números eran menos aterradores que la idea de que mi hijo creía que yo era quien estaba en el camino de su felicidad. Las noticias corren rápido en Mérida, más rápido de lo que la decencia permite. En semanas, pequeños murmullos comenzaron a llegar a mí a través de las mujeres que aún venían a mi taller. Alguien había visto a Alejandra en una boutique del centro, riéndose sobre su suegra generosa que pagaba todo. Otra mencionó una cena donde presumió que nunca necesitaría trabajar un día en su vida, porque yo la consentía. Cada historia era como un pinchazo pequeño, pero lo bastante afilado para sacar sangre. Una tarde, fui al banco en la calle 60. La cajera, una mujer amable llamada Marta,
que conocía a Antonio y a mí desde hace años. Me miró con preocupación cuando le expliqué lo que pasaba. Me ayudó a cancelar la tarjeta vieja y cambiar la contraseña de mi cuenta. «Estás haciendo lo correcto, señora Guzmán», dijo suavemente. «Protege lo que es tuyo». Al volver al coche, me sentí más ligera que en meses. El sol calentaba mi rostro. Los árboles de flamboyán se mecían arriba como testigos de mi pequeño acto de rebeldía. Pensé que tal vez eso sería suficiente, trazar una línea, decir no y realmente quererlo. El teléfono sonó mientras preparaba té. La voz de Alejandra temblaba de rabia, y momentos después, Gabriel irrumpió, furioso, exigiendo la contraseña. «Tu mamá cambió la contraseña. Ni siquiera puedo comprarme un vestido», gritó Alejandra al otro lado, sabiendo que podía escucharla. No respondí. Colgué el teléfono, con el corazón latiendo fuerte. 10 minutos después, las llantas chirriaron afuera y mi puerta principal se abrió de golpe. La voz de Gabriel, furiosa, desconocida, exigió la nueva contraseña. Cuando intenté explicar, su enojo estalló como trueno. Su mano golpeó antes de que sus palabras se detuvieran. La habitación se quedó en silencio. Solo recuerdo el sonido de mi corazón y el aroma del té derramado enfriándose en la encimera. Cuando la puerta se cerró tras él, algo en mí se endureció. El silencio que siguió ya no era miedo, era determinación. El silencio no había protegido a nadie, ni los ahorros de Antonio, ni mi dignidad, ni a mi hijo. Esa noche decidí que nunca volvería a Sdorlo. Tras la noche en que Gabriel me golpeó, dejé de esperar disculpas. En cambio, comencé a buscar respuestas. La mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con una pila de estados de cuenta viejos, el papel temblando bajo mis manos. Cada número contaba una historia que no había querido leer. 2 compras idénticas de un sofá en la misma tienda. 2 juegos de sillas de comedor. 2 lámparas de araña. No tenía sentido hasta que lo tuvo. Isabel, mi vecina de 2 casas más allá, notó el cambio en mí. Era una secretaria escolar jubilada, práctica y amable. El tipo de mujer que veía cosas que otros pasaban por alto. Cuando le conté lo sucedido, frunció los labios y asintió una vez. «Vamos a descubrir qué ha estado haciendo», dijo. Juntas comenzamos a armar el rompecabezas. Isabel tenía una sobrina que trabajaba medio tiempo en un mercado de segunda mano en Progreso. Un sábado por la mañana, llamó con noticias. Una joven había estado vendiendo muebles casi nuevos, piezas de lujo, todo a mitad de precio. Sofá de terciopelo rojo, mesa de comedor de cristal, lámparas doradas, dijo su sobrina. Mi estómago se apretó. Esas eran mis compras, o más bien las de Alejandra. Fui allí al día siguiente. Desde el otro lado del lote, la vi a Alejandra parada detrás de un exhibidor de muebles pulidos. El cabello perfectamente rizado, la voz melodiosa y encantadora. Le decía a una pareja que las piezas eran de un proyecto de decoración que no prosperó. Su risa flotaba en el aire cálido mientras contaba el dinero. No me acerqué, no entonces, solo observé, memorizando cada gesto, cada mentira que salía con tanta facilidad. Para el final del día, supe que había vendido casi 100,000 pesos en artículos comprados con mi dinero, convertidos en el suyo. Esa noche, extendí los recibos sobre la mesa del comedor como pedazos de tela esperando ser cosidos. Órdenes duplicadas, fechas que coincidían con sus ventas de fin de semana, incluso direcciones de entrega que no eran de su casa. Cada puntada de prueba se apretaba alrededor de la verdad. Tomé fotos, organicé todo en carpetas y etiqueté cada una con cuidado. Durante años, había cosido vestidos que hacían realidad los sueños de otros. Ahora estaba cosiendo algo completamente diferente, un registro de engaño. Lo bastante preciso para sostenerse a la luz. Vino un jueves por la tarde, justo cuando empezaba a llover. Escuché el golpe, 3 toques rápidos, demasiado impacientes para ser de un vecino, y sentí un peso asentarse en mi pecho. Al abrir la puerta,
Alejandra estaba ahí con un abrigo lila, el cabello mojado por la llovizna, los ojos brillantes con algo más frío que el enojo. «Mamá Dulce», dijo, entrando antes de que pudiera hablar. El apodo sonaba diferente ahora, desprovisto de dulzura, puro filo. Miró alrededor de la sala, su mirada cayendo en la pila ordenada de carpetas en mi mesa. «¿Todavía guardas tus notitas?» «Veo». No dije nada. El teléfono en la encimera ya estaba grabando. La pantalla oscurecida, el micrófono abierto. Dejó su bolso en una silla y cruzó los brazos. «¿Crees que puedes avergonzarme? Has estado hablando con la gente, fisgoneando como detective». Su voz subía con cada palabra. La máscara pulida que usaba en público se resquebrajaba. «Dame acceso otra vez. Leonor, dame la tarjeta. La contraseña, todo, o te arruinaré. Le diré a Gabriel que estás perdiendo la cabeza, que me has estado acosando. Él me creerá. Siempre lo hace». Las palabras se deslizaron por el aire como veneno, pero no me inmuté. Había pasado demasiados años cosiendo con dedos pinchados para temer un poco de dolor. «Deberías irte», dije en voz baja. «Está empezando a llover más fuerte». Por un momento, dudó, buscando debilidad en mi rostro. Luego sonrió una sonrisa vacía, practicada, y tomó su bolso. «Te vas a arrepentir, mamá Dulce». Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa se sintió más pequeña, pero más clara. Caminé a la encimera. Detuve la grabación y guardé el archivo. Su voz llenó la sala otra vez desde la reproducción aguda, confiada, segura de sí misma. Lo escuché 2 veces. Luego etiqueté el archivo simplemente prueba. 2 días después de la visita de Alejandra, desperté antes del amanecer y llamé a Isabel. Mi voz era firme, casi tranquila. «Es hora», dije. No preguntó qué quería decir. «Para media mañana». Isabel había distraído a Alejandra con un mensaje sobre un comprador potencial en el mercado. Mientras Alejandra estaba fuera, manejé a la casa de mi hijo con la llave de repuesto que Gabriel me había dado 2 meses antes. Las habitaciones estaban inquietantemente silenciosas, sin música, sin aroma a perfume, solo vacío donde se suponía que vivía la riqueza. El sofá de terciopelo rojo había desaparecido, reemplazado por uno gris barato. La mesa de comedor de cristal ausente. La mayoría de las lámparas y obras de arte habían desaparecido. Tomé fotos de cada cuarto. Cada espacio vacío era otra pieza de evidencia. En el dormitorio, encontré una caja fuerte pequeña bajo la cama. Adentro había fajos de billetes, ordenados y sujetos con clips dorados. Era más dinero del que Gabriel podía ganar en medio año, pero lo que me heló no fue el dinero. Fue un cuaderno escondido debajo. La portada era rosa pálido, con la letra cursiva de Alejandra en la tapa proyectos. Lo abrí con cuidado. Cada página listaba nombres, en su mayoría mujeres mayores de barrios cercanos, con notas al lado. Viuda, emocional, ahorros cómodos, ansiosa por complacer. Mi nombre estaba en la cima de la primera página. Mis manos temblaron, pero seguí pasando páginas hasta la última, un esquema titulado Siguientes pasos. Describía obtener una tutela financiera, alegando deterioro mental. Ese fue el momento en que el miedo se desvaneció, reemplazado por algo más feroz. Cuando salí a la luz de la mañana, Isabel esperaba en su coche al otro lado de la calle. Le entregué el cuaderno, mi teléfono lleno de fotos, para la noche. La policía de Mérida tenía un archivo en sus manos etiquetado Explotación financiera sospechosa a Alejandra Ramírez. Ocurrió 3 noches después. Estaba terminando un dobladillo en la quietud de mi taller cuando la puerta principal se abrió con tal fuerza que las paredes temblaron. La voz de Alejandra cortó el aire antes de que siquiera la viera. «¿Crees que ganaste?», gritó, entrando a la luz. Su cabello estaba desordenado, su rostro enrojecido de furia. «Fuiste a la policía, ¿tienes idea de lo que me has hecho?». Me levanté lentamente, mi corazón latiendo fuerte pero mis manos firmes. «Tú te lo hiciste sola», dije. Ella rió un sonido corto, roto, y metió la mano en el bolsillo de su abrigo.
Cuando el cuchillo brilló, no grité. Solo di un paso atrás, suficiente para mantener la mesa entre nosotras. «Bájalo, Alejandra», dije en voz baja, mi voz temblando pero segura. Se acabó. Sus ojos recorrieron la habitación, desesperados, buscando una escapatoria que no existía, afuera. Llantas chirriaron el coche de Isabel entrando al driveway. La había llamado en cuanto vi faros antes, por si acaso, en segundos. Luces azules bañaron las paredes, sirenas aullando en la noche. Alejandra se congeló mientras los oficiales entraban. Uno gritó que soltara el cuchillo. Otro le agarró el brazo antes de que pudiera moverse. La cuchilla cayó al suelo, girando una vez antes de detenerse a mis pies. Me hundí en la silla más cercana, mi respiración rompiéndose en olas silenciosas. A través de la puerta abierta, vi a los vecinos reunirse en el porche, sus rostros pálidos bajo la luz azul. Mientras se llevaban a Alejandra esposada, se giró una vez, su expresión vacía mitad enojo, mitad incredulidad. El aire nocturno olía a lluvia y sal, y en la distancia, el río seguía moviéndose, firme e indiferente. El juicio duró 6 largos meses. Cada sesión se sentía como reabrir una herida vieja, el abogado de Alejandra argumentando. Gabriel sentado en el banco opuesto, su rostro pálido y hueco, pero cuando finalmente se leyó el veredicto culpable de todos los cargos, la sala quedó en silencio. El único sonido fue el roce de papeles mientras el juez pronunciaba la sentencia: 8 años en prisión, sin libertad condicional antes de 4. No lloré. No quedaba nada que lamentar. Salí a la luz del sol de Mérida sintiéndome más vieja, sí, pero también más ligera, como si hubiera dejado un peso donde pertenecía. Gabriel no me habló por semanas. Luego, una tarde, lo encontré parado en mi porche, las manos hundidas en los bolsillos. Sus ojos estaban enrojecidos. «Mamá», dijo en voz baja, «vi las pruebas, estuve ciego. Lo siento tanto». Solo asentí y abrí la puerta. «Pasa, la cena aún está caliente. No hablamos de perdón. Algunas cosas sanan mejor en silencio». Pasaron los meses. La ciudad floreció de nuevo, a mi alrededor flamboyanes extendiéndose al cielo. El río brillando bajo el sol de primavera tardía. Vendí la vieja casa en la calle 62 y me mudé a una cabaña pequeña cerca del río. Isabel me ayudó a plantar jazmines en el porche. Y los domingos comencé a enseñar costura otra vez a mujeres de mi edad, viudas, madres, abuelas que necesitaban propósito tanto como ingresos. Juntas fundamos un pequeño fondo para adultos mayores que habían sido explotados o estafados, usando parte del dinero de la restitución del caso. Lo llamé el hilo de plata, por la forma en que la fuerza se esconde en la tela más suave. Una tarde, mientras el atardecer se asentaba sobre el río, encendí la luz del porche, la misma que Antonio había instalado hace décadas. Su suave brillo ámbar se derramó sobre los escalones, tocando las flores, el barandal, el patio silencioso. Me quedé ahí un largo momento, respirando el aroma de los jazmines y el murmullo del agua contra las orillas. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz». Detrás de mí, mi teléfono vibró un mensaje de Gabriel. «La terapia va bien». «Gracias, mamá». Sonreí. Apagué la pantalla y dejé que la luz brillara firme en la noche. Un pequeño faro no de esperanza, sino de calma ganada, no prestada.